Génesis, capítulo 18. Aparecióse Yahvé un día en el encinar de Mambré. Estaba sentado a la puerta de la tienda, a la hora del calor, y, alzando los ojos, vio parados cerca de él a 3 varones. En cuanto los vio, salióles al encuentro desde la puerta de la tienda, y se postró en tierra, diciéndoles: Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Haré traer un poco de agua para lavar vuestros pies, y descansaréis debajo del árbol, y os traeré un bocado de pan y os confortaréis, después seguiréis, pues por eso habéis pasado junto a vuestro siervo. Ellos contestaron: haz como has dicho, y se apresuró Abraham a llegarse a la tienda donde estaba Sara, y le dijo: date prisa, amasa 3 seas de flor de harina y cuece en el rescoldo unas hogazas. Corrió al ganado y tomó un ternero recental y bueno y se lo dio a un mozo, que se apresuró a prepararlo, y, tomando leche cuajada y leche recién ordeñada y el ternero ya dispuesto, se lo puso todo delante, y él se quedó junto a ellos debajo del árbol mientras comían. Dijéronle: ¿dónde está Sara, tu mujer? En la tienda está, contestó él. Y dijo uno de ellos: a otro año por este tiempo volveré sin falta, y ya tendrá un hijo Sara, tu mujer. Sara oía desde la puerta de la tienda, que estaba a espaldas del que hablaba. Eran ya Abraham y Sara ancianos, muy entrados en años, y había cesado ya a Sara la menstruación. Rióse, pues, Sara dentro, diciendo: cuando estoy ya consumida, voy a remocear, siendo ya también viejo mi señor. Y dijo Yahvé a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciéndose: de veras voy a parir, siendo tan vieja? ¿Hay algo imposible para Yahvé? A otro año por este tiempo volveré, y Sara tendrá ya un hijo. Temerosa, Sara negó haberse reído, diciendo: no me he reído. Pero él le dijo: sí, te has reído. Levantáronse los 3 varones y se dirigieron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos para despedirlos. Yahvé dijo: voy a encubrir yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo el de ser, como será, un pueblo grande y fuerte, y habiendo de bendecirle todos los pueblos de la tierra. Pues bien sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él que guarden los caminos de Yahvé y hagan justicia y juicio, para que cumpla Yahvé a Abraham cuanto le ha dicho. Y prosiguió Yahvé: el clamor de Sodoma y Gomorra ha crecido mucho, y su pecado se ha agravado en extremo. Voy a bajar a ver si sus obras han llegado a ser como el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y partiéndose de allí 2 de los varones, se encaminaron a Sodoma. Abraham siguió estando con Yahvé. Acercósele, pues, y le dijo: ¿pero vas a exterminar juntamente al justo con el malvado? Si hubiera 50 justos en la ciudad, ¿los exterminarías acaso y no perdonarías al lugar por los 50 justos? Lejos de ti obrar así, matar al justo con el malvado y que sea el justo como el malvado. Lejos eso de ti, el juez de la tierra toda, ¿no va a hacer justicia? Y le dijo Yahvé: si hallare en Sodoma 50 justos, perdonaría por ellos a todo el lugar. Prosiguió Abraham y dijo: mira, te ruego, ya que he comenzado a hablar a mi señor, aunque soy polvo y ceniza. Si de los 50 justos faltaren 5, ¿destruirías por los 5 a toda la ciudad? Y le contestó: no la destruiría si hallase allí 45 justos. Insistió Abraham todavía, y dijo: ¿y si se hallasen allí 40? Contestóle: también por los 40 lo haría. Volvió a insistir Abraham: no te incomodes, Señor, si hablo todavía, ¿y si se hallasen allí 30 justos? Repuso: tampoco lo haría si se hallasen 30. Volvió a insistir: Señor, ya que comencé, ¿y si se hallasen allí 20 justos? Y contestó: no la destruiría por los 20. Todavía Abraham: perdona, Señor, solo una sola vez más, ¿y si se hallasen 10? Y le contestó: por los 10 no la destruiría. Fuese Yahvé después de haber hablado así a Abraham, y éste se volvió a su lugar. Gracias por haber visto nuestro video. Si te gustó, dale like, suscríbete y dale clic a la campanita para estar informado sobre nuevos videos. Esto nos ayuda a continuar con este canal.